Hola amigos, hoy voy a presentarles una aplicación con la cual podemos añadirle gestos a nuestro teléfono Android. La aplicación se llama Gestos con una sola mano, por supuesto en inglés es el nombre, y la podemos descargar directamente desde la Google Play Store. Simplemente venimos a la Google Play y ponemos y escribimos One Hands y nos va a aparecer. Una vez que la tengamos instalada, le vamos a dar a abrir. Cuando la tengamos instalada, ella nos va a aparecer desactivada. Lo que vamos a hacer es activarla y vamos a proceder a configurar aspecto por aspecto y irle añadiendo las funciones que nosotros queramos con cada gesto. Bien, como pueden apreciar en los dos extremos de la pantalla, nos aparecen unas zonas azules, que estas zonas azules son las zonas en las que debemos hacer los gestos. Lo que podemos hacer es incrementar la zona a todo lo largo del costado del teléfono para poder tener mayor accesibilidad y modificar también el ancho de la zona. A mí me gusta ponerlos bastante ancho y poner a todo lo largo. En la posición simplemente lo pueden dejar como mismo está. Color controlador, pueden ponerle para que sea cualquier color, pero yo esa opción nunca realmente la utilizo. Y el nivel de vibración sí lo pongo en lo más bajo posible, para que no me moleste cada vez que estoy haciendo un gesto esté vibrándome constantemente. Pero bueno, a otras personas a lo mejor les gusta y lo pueden dejar en alto. En los ajustes de los gestos podemos ver la distancia del deslizamiento del mismo, que yo les sugiero que la pongan larga o en el medio. ¿Por qué motivo? Hay veces que nosotros queremos o hacemos sin querer algún gesto y no es nuestro objetivo hacerlo, pero bueno, eso ustedes los pueden ir configurando con el paso del tiempo según les vaya gustando. Y también está esta opción de la acción rápida, que lo que va a hacer es que inicie el gesto antes de que ustedes levanten el dedo de la pantalla. Eso también es a gusto de las personas, lo pueden dejar o lo pueden quitar. Vamos a ir atrás y vamos a ponernos a introducir los gestos que nosotros queramos ponerles. Un ejemplo, en el lado izquierdo yo quiero que cuando le dé de izquierda a derecha, lo que me haga sea salir de la aplicación. Lo puedo dejar en tecla atrás o por aquí tiene que haber una opción que diga cerrar. Lo que voy a hacer es darle cerrar para que cuando yo haga el gesto de izquierda hacia derecha, lo que haga es que me cierre la aplicación en que yo estoy trabajando. De abajo hacia arriba, yo no quiero que me haga nada. Y de arriba hacia abajo, tampoco quiero que me haga nada. Bien, voy a darle atrás y voy a controlar el control derecho ahora. Bien, de derecha a izquierda quiero que se mantenga la tecla atrás. Lo que voy a hacer es que si le doy aquí de derecha a izquierda, me va a salir para la parte de la inicial de la aplicación, ¿ves? Vamos a darle otra vez. Entonces de abajo hacia arriba, yo lo que quiero que haga es que me muestre el multitarea. Para buscar el multitarea, vamos a ver dónde está aquí. De notificaciones, pantalla de aplicaciones. Vamos a ver si es esto, la pantalla de aplicaciones. No, eso es otra cosa. No sé qué otra cosa será eso. Vamos a buscar, seguir buscando, aplicación anterior. Producir, bajar, volumen de aplicación. Tecla reciente. Exacto. Eso es lo que yo quiero que me haga. Y de arriba hacia abajo, lo que quiero que me haga es que me apague la pantalla. Que por supuesto no lo voy a hacer ahora, porque si lo hago, me deja de grabar el video en pantalla. Vamos a buscar la opción. También pueden
poner linterna, pantalla dividida, todo es las funciones que ustedes más utilicen, lo que van a hacer es introducirlas en los gestos para que no tengan que andar buscándola por los ajustes del teléfono o dicho por la aplicación que sea. Como pueden ver, aquí está también la rotación, bajar pantalla y está todo. El modo operación, si activarlo o desactivarlo, pero bueno, yo lo que quiero hacer es apagar pantalla y mírenlo aquí. Deslizamiento largo, deslizamiento corto, todo eso ustedes lo pueden configurar a gusto de ustedes, pueden ir experimentando poco a poco con la aplicación e ir adaptándola a sus necesidades. Aquí pueden ver otras opciones que tienen, que es la opción de la animación que te hace, es esta alineación, como ven, te van una marquita como de gota, con una flechita. Hay personas que se la quitan, a mí por lo general no me gusta tener ninguna animación ni tener nada. Pueden ir quitándole, en los casos de los Samsung, que dice gestos con el S Pen, que es para permitir que cuando ustedes saquen el S Pen de su Note, los que tengan un Note como yo, le hace determinados gestos, pero lo que soy yo no lo utilizo, yo se lo quito también. También a las personas que quieran ir probando puedan aumentar o disminuir el ancho del área táctil de los gestos, o pueden hacerlo en determinado lugar. Si quieren introducir los gestos para que se lo haga por acá arriba o por acá abajo, en determinadas áreas, porque ¿qué pasa? Que hay veces que uno introduce los gestos y uno está acostumbrado a correr las imágenes de una forma, y cuando vas a correr la imagen, en vez de correr la imagen, lo que te hace es el gesto y te puede molestar un poco quizás, ¿ves? Entonces, para salir de ese trauma constante, tú lo que haces es poner los gestos en un lado de la pantalla donde no te moleste. Pero a mí, en general, a mí me gusta ponerlo a tamaño completo, porque me gusta en cualquier lado de la pantalla mover el dedo y hacerlo la función que yo quiera. Y bien amigos, eso es todo. Es una aplicación bastante sencilla, no tiene muchas más cosas, pero que nos va a ayudar bastante, porque por lo menos los que tenemos teléfonos con las opciones de multitarea y esto por acá abajo, los teléfonos Xiaomi sí tienen gestos por defecto, hay algunos Samsung que los tienen, pero a mí, lo que soy yo, no me gustan los gestos que vienen con los teléfonos Samsung por defecto. Lo siento algo incómodo y me gusta bastante la opción esta que nos brinda esta aplicación.